acostado en su casa y o sintiendo que algo, una incomodidad, ¿no? Sintiendo que hay algo más y le llegue ese mensaje de sigue el conejo blanco. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien, Darwin? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo están todos los responsables e irresponsables del otro lado? Espero que bien. Esta analogía que nos encontramos en internet lo vimos súper interesante para traer aquí, que más que una película tan, pero tan trascendental como Matrix, en 1999 cuando es estrenada, película creada por los hermanos Wachowski en aquel momento, hoy por hoy las hermanas, La hermana Wachowski. Ellos sí se metieron en la Matrix. ellos sí metieron mano en la Matrix. A través de una entrevista que tú ahorita vas a hablar un poquito de ella, nos trae la filosofía aquí detrás de Matrix y su comparación con la religión católica, con esa figura mesiánica de Jesucristo que hay detrás de Neo, el elegido. Sí, bueno, la idea salió de este video que hay por ahí en YouTube rodando, de una entrevista que le hace este científico Neil deGrasse, el actor que hace de ese mismo, más conocido por ese, por ese meme. Ahí sí, ¿no? Ese meme es el más conocido. Un gran científico, la verdad, que le hace al actor Lawrence Fishburne, que es el que hace de Morfeo, en donde en esta entrevista tocan varios puntos, ¿no? Y uno de los principales es eso, la religión y la mitología que hay en Matrix, esa analogía de comparar a Neo, el Salvador, el que viene enviado de los cielos, no sé qué, para salvar a la humanidad. En este caso lo representa Neo, y en este caso todo lo que es relacionado con el cielo y Jesús, en este caso es simplemente la Matrix, como se conoce, pero la analogía es bastante similar. En esa entrevista tocan un montón de temas, ¿no? Pero la que más nos llamó la atención para hacer este tema es eso, la religión comparada con Neo. Y lo duro que es ¿cómo decirlo? Esa teoría conspirativa que hoy por hoy es una de las más fuertes que se ha hablado siempre, es que nosotros, la humanidad per se, estamos dentro de una Matrix. Claro, esa idea que siempre hay algo más, ¿no? Sí, nosotros estamos conectados a una Matrix y todo lo que estamos viviendo aquí. Es simplemente una previsualización que nos hacen ver, ¿no? Como algo que nosotros todavía no vemos realmente lo que pasa en esa Matrix. Que es lo que le pasaba a Neo, supuestamente, cuando antes de que le dieran las dos píldoras que él estaba viviendo, antes que le llegara el mensaje de sigue el conejo blanco, antes de conocer a Morfeo, que era que, mira, estás viviendo una mentira. Lo que estás viviendo es simplemente una imagen que te está lanzando la computadora. Claro, es el mito de el despertar, la revelación y la búsqueda del sentido, que justamente son todas las etapas de la película de Matrix, que es lo que busca cuando las personas se convierten a la religión de una manera mucho más ferviente. Sobre todo pasa con la gente que se mete a cristiano. Cuando se meten en la religión y empiezan a creer con el poder de la palabra, la gente normalmente cree en esas tres etapas: el despertar, la revelación y la búsqueda del sentido de la vida, o del propósito sobre todo, ¿no? Entonces, es ese despertar espiritual de la era digital, se podría decir. Esa analogía viene dada con el tema de que en este caso es un dios y el cielo y el infierno, en este caso simplemente son computadoras, código, Matrix, ¿no? Esa clase de analogía, inteligencia artificiales, programas, ¿no? Que se puede llevar ahorita a la actualidad, pero que el conflicto sigue siendo el mismo, ¿no? El alma humana frente al sistema y esa sensación de que hay algo más, como tú dijiste ahorita. Al final yo creo que la Biblia, o la historia que nos narra la Biblia, bien sea en el Viejo Testamento, en el Nuevo, los Evangelios, nos dictaminan cómo todos vemos la vida. Estoy seguro que por eso una de las grandes diferencias, por ejemplo, de las películas de este lado del charco a Bollywood, por ejemplo, una de las grandes formas de ver el cine es que ellos nos narran ese tipo de historias porque de este lado del charco nosotros sí estamos acostumbrados a través de en su mayoría la cultura católica cristiana ver esta figura mesiánica donde quizás más adelante lo vamos a hablar un poco más, pero muchas películas cumplen este patrón. Quizás Matrix, desde a nivel de la psicología y a nivel de la filosofía, vamos a andar un poquito más y vamos a entender el papel de cada uno de ellos, de Neo, de Morfeo. Pero si tú te vas a Bollywood, por ejemplo,
ya las historias son otras. Siempre hay una figura, un salvador, un no sé qué, desde incluso películas de superhéroes, películas de acción. Siempre hay una persona que es lo que llamaríamos en este caso el elegido, que viene a la analogía de Matrix, viene siendo Neo, que es el que se sacrifica siempre para liberar la humanidad o liberar un país o liberar una ciudad. Siempre hay alguien, ¿no? Mr. Anderson. Morfeo en este caso sería ese profeta, ese guía espiritual, tipo lo que fue Juan Bautista para Jesús, ¿no? Morfeo tiene esa creencia o esa fe absoluta de que Neo es el elegido, ¿no? Él realmente no sabe, realmente no está claro y no lo puede probar, pero él en su fe, si lo llevamos a este tema de la religión, es una fe Sí, a ciegas. a ciegas de que Neo va a ser el Salvador y que todo lo que lo ha llevado durante toda la vida a ese momento de encontrarlo y explicarle que él tiene que salvar al mundo, a la Matrix, es una fe absoluta, ciega. De por sí, justamente, Morfeo busca que él despierte, que Neo despierte, para que cumpla con lo que se le dice el viaje del héroe, o en su equivalencia espiritual, su despertar hacia su destino, que es ser el elegido, ¿no? Que cumpla con la profecía. La profecía que él le dice también la señora que funciona en la película como El oráculo. que Neo en esa parte de la película llega y le pregunta, "Ajá, vengo a buscar respuestas. Soy el ¿Qué quieres ¿quieres? escuchar? ¿Qué quieres escuchar? Lo que tú quieras hacer. Lo que yo te diga no te va a hacer eso. Exactamente. Yo te puedo decir lo que sea, pero es lo que tú quieres creer. Y en un poco va este tema también de la filosofía de creérselo, ¿no? En su momento yo supongo que Jesús creo que también pasó por alguna duda, ¿no? De decir, soy yo el elegido, soy yo el hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ahora, justamente en ese pedazo de la película, paso justo antes del despertar, donde ya Morfeo le está haciendo la creencia. Ese momento, quien se recuerda la seguidilla o las escenas de la película, si es un poco este tema de que se consume en Occidente como que cristianismo o catolicismo aquí y todas las demás religiones, más o menos así como por debajo. Pero al final como que todas buscan es a esta persona el elegido, ¿no? Y cuando Neo camina del ascensor a la cocina del oráculo, se encuentra con unos niños tipo en el hinduismo, sobre todo, tú ves que entrenan a los niños de pequeño para ser ese próximo Buda. Sobre todo que hay un tema de clasismo ahí brutal, pero no es para este episodio. Pero cuando él camina y hace eso y habla con ciertos niños y todo lo demás, es como todas esas religiones están buscando lo mismo. Tener a su propio elegido, tener a su elegido. Y esa analogía, ahorita que lo estabas hablando, me dice, verga, de pana que lo copia mucho. Sí, y que habla justo en ese momento con el niñito que le dice lo de la cuchara There is no spoon. que no es que se dobla la cuchara, sino que te doblas tú y tal, que Dice, tienes que aquí no hay una cuchara. moldeas tú Quien tu te dobla realidad. eres tú. Eres tú y tal, Mierda. exacto. Entonces ya por ahí también le empieza ese viaje, ¿no? Lo que decimos, ese viaje espiritual, que empieza, El mal llamado por los. No, ya tiempo, he hecho un mal chiste. El mal llamado por los coach. Sonríele a la vida. Y la vida te sonreirá. bueno, ¿Sabes? There is no spoon. O claro, sea, el que todo la eres eres tú, y tú, claro, vaina. claro. Que ya tenemos episodios hablando de eso, ¿no? Del despertar. Para cuando vean esto, seguramente sí. Ya salió, ¿no? Claro. El principio de esta película donde se genera esta equivalencia espiritual es en este llamado, en la duda, ¿no? Donde él estaba acostado en su casa o sintiendo que algo, una incomodidad, ¿no? Sintiendo que hay algo más y le llega ese mensaje de sigue el conejo blanco, ¿no? Ahí es donde empieza, esa es la primera señal o equivalente a lo que pudiese ser una revelación moderna, ¿no? La revelación divina que tuvo Jesús con el ángel que le dijo que él era el elegido, ¿no? Es esa comparación como paso a paso. Y sobre todo la comparación del guía, que en este caso sería el profeta o Morfeo, cuando su fe tan ciega y siendo una persona tan sabia de por sí, él a pesar de todo eso y a pesar de que quizás en su fe él cree que también está siendo tocado por un ser divino que le dice qué hacer, cómo guiar a Neo. Entonces lo demás es comparable, por ejemplo, con un Moisés, un Moisés de esta era, que él literal le dicen, sube la montaña y parte estas piedras, y yo voy y hago eso. Entonces, así él no tenga las pruebas
o así él no tenga los pelos del burro en la mano, él igualito lo va a hacer porque él cree fielmente en esta revelación que hay un Dios por encima que está diciendo Neo es el elegido y él lo puede sentir, ¿no? Y aparte también en ese punto yo creo que Morfeo también siente es que mi tarea es guiar a ese elegido, ¿no? Entonces yo también, claro, yo entro parte en la historia grande también de, yo fui el que fue elegido, entre comillas, para guiar a este salvador de la humanidad. Pero si supiera que yo sí lo veo deslindado de figurar. Él es un líder que tiene un equipo, o está liderando un equipo, pero que de pronto dice, cuando llegue el elegido, es que no importo yo, importa es seguirlo a él. Pero él al principio le da todas las herramientas y le enseña y le muestra cómo es realmente la Matrix para tratar de encaminarlo a él para que Neo también crea en lo que él está creyendo, ¿no? Es que, o sea, porque la creencia real fuerte es de Morfeo diciéndole, eres tú el elegido, pero Neo se la tiene que creer. Sino que él necesita que alguien crea tanto en él que ese sea el que haga que los demás sigan a Neo. Es más o menos lo mismo. Neo no se voltea. Él llega, cuando él en la película llega a Zion, al centro de la Tierra, él no está pendiente de decirle qué hacer tal. Y sigue siendo Morfeo esa persona encargada de liderar, pero su liderazgo es, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el camino a Neo se le haga más fácil. Y el tema de la analogía de cuando le da las dos píldoras, la roja y la azul, ¿no? Épica. Ujú. La comodidad de la ilusión, que es donde supuestamente vivimos todos, o el dolor de la verdad, porque cuando él se toma esa píldora que entra en la Matrix y ve todo, realmente empieza desde cero, desde ese nacimiento, esa imagen de que se quitan las cosas que son creadas como los humanos son creados con máquinas y tal, es bastante doloroso porque es un despertar que él dice, me duelen los ojos. Y Morfeo le dice, claro, es que nunca lo has usado. Perder esa inocencia con la que él ha vivido, con la que hemos vivido hasta ahora. Cuando la gente cae en la fe, por decirlo de una manera, no estoy diciendo de manera despectiva, no quiere decir que se vuelvan automáticamente perfectos, sino que entienden que ellos también pueden llegar a pecar y cómo tratan de ellos mismos perdonarse y perdonar a su prójimo y todo lo demás, como dicta la palabra, ¿no? La otra parte de esta analogía es el descenso, ¿no? Esa muerte simbólica. Neo al tomarse la píldora roja desciende y atraviesa su bautismo, ¿no? Que es ese cuerpo artificial supuestamente en el que está viviendo, que se deshace y vuelve a renacer, que es la imagen que estamos hablando ahorita, donde él se despierta y ve que los humanos están siendo creados con máquinas, que se quita todo ese poco de cables y termina siendo absorbido por la misma máquina, que es el mismo ritual que se habla en los ritos de iniciación mística, ¿no? Morir para volver a nacer, que es lo que tú dices. Esa persona que entra a la religión, que ya se dedica de lleno, es como ese nuevo despertar y dice, soy otra persona, ya no sigo siendo el mismo. Por lo menos en el cristianismo a todos los rebautizan. Como le pasó en el episodio que hablamos de Daddy Yankee, cuando ahora termina siendo él cristiano, y entonces dedicar la palabra, que él en las entrevistas, no, ya soy otra persona, no sigo siendo el mismo. Héctor el Father le pasó lo mismo también, que lo hablamos en ese mismo episodio. No, ese Héctor el Father era otro, no era el real. ¿Sabes? No era el que vivía bien. Ahora que voy por el camino de la religión, ahora sí soy una buena persona y tal, ¿no? Tienen ese tema o esa analogía de morir y volver a nacer. Y entonces en ese nuevo nacer ya es otra persona y ya tiene otro objetivo y otras metas y no sé qué. Como buena película, siempre le meten ese lado romántico como hilo conductor para, yo lo veo sobre todo es como, esa es la verdadera parte empática que conecta con la gente. La gente necesita eso, esa historia de amor también para conectar. De por sí hay muchas dudas en respecto a la religión. Y una de las grandes dudas es lo de María Magdalena y Jesucristo, ¿no? Ahí se podría decir que esa figura la cumple Trinity, que más que su compañera sentimental dentro de la película, es el símbolo de amor en la vida. Y la chispa divina que despierta el humano que hay dentro de Neo. La primera figura que vemos que está conectada a la Matrix y le dice, despierta, que yo voy a estar del otro lado contigo. Y le da esa fe también a Neo para creer en él mismo, ¿no? Claro, y aparte también ella en un punto de la película, cuando en una escena Neo termina como que se está desconectando, como que lo terminan matando, ella le susurra y le dice, despierta porque yo sí creo en ti también, ¿no? Ajá, despierto, yo creo en ti. A mí me dijeron que yo me iba a enamorar del elegido. Entonces, entra también la parte de la fe de ella, de la creencia de decir,
o sea, yo me enamoré de esta persona y a mí me han dicho, el oráculo me dijo que yo me iba a enamorar del elegido. Entonces, para ella también, ni es el elegido. Y entra todo ese tema también de la fe. Que mucho que dijiste ahorita de ese hilo conductual que necesitan poner y en esto meten el amor. Una película también que lo toma mucho como referencia, Interestelar. Interestelar llega a un punto donde ellos están en la nave, en el espacio, que no saben a dónde ir, que esta chama, la que hace, la que lo acompaña a ellos en la nave, ella en un punto le dicen, me dejo guiar por el amor. Es algo que no podemos explicar, ¿no? Todavía no sabemos cómo explicar el amor, no sabemos definirlo. Y yo me estoy dejando llevar por eso, pero es lo que tú dices, ¿sabes? Me vino a la mente eso de que meten el amor ahí como para sentir esa conexión entre el ser humano y la máquina, o en este caso, en esa película Interestelar, ese viaje astral que están haciendo, ¿no? El tema del nombre, Trinity tiene que ver con el nombre de la Trinidad que evoca la unión entre lo divino y lo mortal, lo masculino y lo femenino, el espíritu y la materia. Entonces, el nombre Trinidad tiene que ver con eso y el personaje en la película se llama Trinity, que es más que obvio, ¿no? La tierra prometida, de todos estos guías espirituales o todos estos elegidos, siempre están buscando, por lo menos hacías referencia tú a Moisés, que ese tema de vagar en el desierto y llevar a su pueblo a la tierra prometida, de Jesús también tenerle una tierra prometida y tal. En este caso es la misma analogía. Zion en este caso es ese último refugio de los humanos libres, ¿no? Representa ese arquetipo de paraíso perdido, o en el caso si lo traemos a la religión, ese es Jerusalén, pero en este caso sería un Jerusalén celestial, no un Jerusalén de las máquinas y tal. La meta del viaje que no es simplemente escapar del sistema, sino reconstruir esa humanidad auténtica. Pero como todo también en la religión y como todas esas historias religiosas, Zion también está siendo amenazada, ¿no? Recordando siempre o ese mensaje de que la libertad no es un destino, sino un estado de conciencia que debe mantenerse. Es cuando creo que en la película Neo, sobre todo en la tercera, él tiene ya el despertar. Incluso estando fuera de la Matrix, él logra sentir no solo todo dentro de la Matrix, sino fuera de la Matrix. Y él llega a parar incluso a los centinelas. Los llega a parar y todo así con su fuerza, que él se queda inconsciente un rato y todo lo demás. Es justamente que Neo finalmente no, o sea, vence a las máquinas porque se convierte en la esencia o en la conciencia pura de lo que es, porque él logra sentir todo, él se conecta, él es uno con el universo, por decirlo de alguna manera, Sí, esa iluminación, ¿no? que es lo que se busca o es lo que habla en la Biblia de cuando Jesús le dice a Lázaro, párate y anda, o al otro es, Empieza a quítate la venda curar de los ojos y cuando mira, empieza los hacer los milagros, ¿no? milagros, claro. Claro que en este caso la alegoría o esa similitud vendría siendo la parte de la película cuando Neo para las balas, que él ya ve el código. Por eso es que te dije, hace con los centinelas, porque ya no solamente en los Matrix, que el de la bala es en las Matrix, pero ya sí en la de la Matrix y después afuera también lo hace, que es como el estado completo de la... Sí, es la iluminación, ya deja de ver estructuras, ¿no? Sí, ya es energía, más que todo. Ya se volvió esa más energía y mente, ¿no? Al final el Matrix no es una simple historia futurista, es como la historia de una Biblia cibernética del siglo XXI, ¿no? Podríamos decirlo así. Los demonios son programas, como es ¿cómo se llama? Mr. Smith. Y el despertar se logra al conocer la ilusión del sistema. Qué buen personaje, dígalo. Pero sí es el mito antiguo del alma atrapada en el cuerpo, ¿no? O sea, el humano atrapado en la simulación y ese mensaje que es el mismo de la Biblia, es el mismo de todas las religiones, es el mismo de muchísimos años, que realmente es que la verdad te hará libre, ¿no? El mensaje que siempre se dice en todas estas cosas, ¿no? La verdad es la que te hará libre. De por sí esa frase yo creo que Morfeo la comenta dentro de la película. Morfeo se la dice a Neo en una parte cuando creo que le está enseñando eso, el tema de las... Cuando están, creo que, peleando, que le está enseñando el karate y todo ese tipo de artes marciales. Creo que le dice, deja de pensar, ¿sabes? Deja de tratar de analizar. La verdad te era libre. Y es donde más o menos Neo se suelta a pelear de igual a igual, ¿no? Al final, Matrix es una película tan completa que te permite discernir y te permite complementar, que no es solamente lo que vemos en pantalla, sino va mucho, mucho, mucho más allá, ¿no? Sí, esa pelea entre la ilusión y la verdad, ¿no? Ese sentimiento de que hay algo más que no vemos, algo más que lo que tú decías, empezando entrando en tema, que tú decías, sentimos que estamos viviendo una simulación, pero esa sensación de que hay algo más no sabemos realmente qué es.
todavía no tenemos conciencia o no la llegaremos a tener nunca de si hay algo más realmente, si lo que estamos viviendo es una fantasía o algo que te está mostrando una computadora, como hay esas teorías conspirativas, ¿no? Que supuestamente estamos viviendo una simulación. Por eso, en esta película Matrix no te habla de máquinas ni códigos, ¿no? Simplemente en esa búsqueda de verdad y haciendo esa analogía de el elegido que hará libre a la humanidad. Con todo esto que lo rodea. Entendiendo ya toda esta analogía, yo puedo decir que Matrix 1 y 2 están entre mis top 10 mejores películas. Sin duda, me gusta más la uno y la 2 que la tercera. La uno me gusta porque es la uno, pero en verdad que la película 2 de Matrix es muy buena. Toda esa historia del Keymaker, el cerrajero, esa persecución en moto. Una de las secuencias de película brutal. Pero claro, es que la uno vino a romper todo también, ¿no? Cuando metieron ese tiempo bala, eso fue una locura, rompió todo. Y la idea que había detrás, y aparte era justo en el 99, que venía el cambio del 2000, que había el miedo del J2K, y no sé qué, todo eso estaba como demasiado puesto para que esta película... Había una atmósfera fuera de la película que ayudaba a que esa película reventara. Y lo hizo. O sea, cambió el cine. Hay un antes y un después de Matrix, por todo lo que lograron. En el cine, yo creo que se habla así. Hay un antes y un después de Matrix. Rapidito antes de terminar, Ruin, un par de películas que a ti te parezcan como esa misma aura del Mesías. Yo creería que Superman en cualquiera de sus ediciones cumple con todo. Es persona que se tiene poca fe, que entra en duda de si lo que le está haciendo está bien o mal, donde sus ganas por hacer el bien lo muestra de la manera más desinteresada posible, o las películas intentan eso, donde tienen una figura que es una contraparte que termina siendo como el diablo, ¿ok? Sobre todo que hay un poco de gente que cree en él a ciegas. Que aparte que viene del cielo, ya nada más con esa, nada más con esa alegoría de que sea un personaje que viene del cielo, entonces como el Salvador, ¿no? Como ese ángel que viene, ¿no? Creo que Superman sería la número uno en eso. Por ahí te podría decir de Truman Show, que es bastante, quizás esta está un poquito más jalada por los pelos un poquito, pero sí, Lo que crean para el The Truman Show es eso. es una Matrix. Exactamente, el mundo que es, y es guiado por esa voz en off que le va diciendo todo lo que él tiene que hacer, ¿no? Es como esa guía. Creo que en la película se llama Christoph, creo, algo así, no recuerdo ahorita. Pero es eso, y la simbología de la liberación de ese falso Edén, ¿no? El ascenso final a una escalera celestial hacia la luz, hacia la verdad, que es la búsqueda de todas estas películas, ¿no? Creo que ahí esa semejanza también, creo que podría meter ahí de Truman Show. Tú nombraste una, Interestelar. Yo no lo veo tanto porque a mí me pasa que me conflictúa el hecho de que a Cooper nadie lo está esperando. No hay una figura en él de que la gente crea en Cooper. Más allá de que Cooper sí vuelve y salva a la humanidad de una u otra manera. Ahí sería más que todo ese viaje celestial, ¿no? Ese viaje trascendental que tienen que hacer, ese despegarse de lo que conocen, de la seguridad de la Tierra, para aventurarse en algo que ellos ni siquiera tienen idea de qué va a pasar, ¿no? Te pongo esta película para que veas que es la misma figura. Wally. Wally salva la Tierra, ¿no? Hace que la nave venga para otra vez. Sí, sí, salva a los humanos que lo llevan a la Tierra, sí, sí, también. Y está Eva. Y está Eva, que es el tema del amor, sí, sí, ah, bueno, por supuesto. Si tú te pones a ver, casi ese arco narrativo de todas las películas es, y todas las películas necesitan ese salvador, sea el género que sea de la película. Y que hablando de películas, nosotros tenemos un buen episodio cuando hablamos de la filosofía que hay detrás, que es más o menos parecido a esto que estamos haciendo ahorita, la filosofía que hay detrás del Club de la Pelea. Ese episodio nosotros también lo hicimos y ese episodio también es súper bueno porque también tocamos ese tipo de referencias filosóficas que hay detrás de la película, que más allá del ser una película súper taquillera, súper buena, de todo lo que hay detrás que esconde la película, es algo parecido a lo que intentamos hacer aquí ahorita, ¿no? Terminando este episodio, yo creo que quien haya llegado hasta acá debe saber quién fue el que quedó campeón mundial, porque cuando salga este episodio, ya sabemos si son Los Ángeles o Blue Jays que ganó. Déjelo aquí en los comentarios. Pero sí, no sé si para esta temporada o para la próxima, o capaz un episodio tirando más el béisbol y sus reglas, puede ser por ahí. Sí, todo lo que ha cambiado. Y otra tarea que tenemos es un episodio otra vez de películas, pero capaz un versus. Sí, comparar actores, comparar películas, comparar géneros. Está bueno, anótalos por ahí. Díganos aquí abajo en los comentarios a ver qué opinan de esto. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, @ no seremos responsables en TikTok y @ no seremos responsables en Instagram, @ no responsables en X. Muchas gracias por llegar al final de este episodio.
Gracias por estar suscrito, gracias por dejar comentarios. Si no haces nada de esto, por favor, te pedimos que lo hagas y por favor el botoncito de like, eso nos ayuda muchísimo. People, se les quiere de gratis y crean en mí, crean en nosotros. Es nosotros que somos los iluminados. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.